Sean bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de modelado de sistemas físicos dinámicos, eso de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la DIMEI. Y bueno, vamos a continuar con lo que sería el subtema 4.1, solamente que va a ser la parte 5, el cual se titula como curvas de magnitud y fase, diagramas de Bott, a partir de la función de transferencia para sistemas de segundo orden. Y bueno, con el anterior video que les puedo dar la invitación a que pasen a la lista de reproducción de modelado de sistemas físicos, en el cual pues vimos lo que sería para sistemas de primer orden. Lo separé porque es mucha la extensión que se puede abarcar en un video, por lo tanto lo vamos a concretar los sistemas de segundo orden para este video. Y bueno, y el último video que van a estar viendo de todo de esta materia, pues va a ser el 4.2, que es más que todo la aplicación y la interpretación de lo que serían los diagramas de Bott como tal. Entonces vamos a comenzar con ello. Vamos a recordar como tal la definición de lo que es los diagramas de Bott. Las trazas en un diagrama de Bott consisten en colocarlas en dos gráficas, una de magnitud graficada contra la frecuencia y una del ángulo de fase graficada contra la frecuencia. Es decir, ambas son, en este caso la frecuencia es la variable independiente y por lo tanto las otras dos que están separadas, la magnitud y el ángulo de fase, serían las variables dependientes, ¿ok? Sin embargo, en lo que sería la frecuencia la vamos a usar en una escala logarítmica, ¿ok? La magnitud y la frecuencia se grafican usando escalas logarítmicas, ¿ok? Lo que acabo de mencionar. Sin embargo, se va a llamar gráficas semilog. ¿Qué significa esto? Que lo que sería el eje horizontal va a ser de tipo logarítmica y lo que sería en la parte vertical sería una escala aritmética, lo que ustedes han siempre usado para trazar la mayoría de curvas, ¿ok? En un curso de matemáticas. Y bueno, tenemos aquí el diagrama de Bott, que es lo que sería la magnitud que está en decibeles y la fase que normalmente está en grados. Y lo que serían estos valores, 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, serían las décadas, ¿ok? Así se la va a llamar en este contexto, ¿ok? Las décadas son los valores de 10 a la k, donde para todo k pertenece a un número real, ¿ok? Entonces, por lo tanto, eso va a ser importante. Bueno, lo aclaro una vez porque es tomar los reales, o sea, decir, puede tomar incluso valores racionales, porque obviamente podemos concretar lo que sería 10 a la menos 0.1, 10 a la menos 0.2, etc. Como tal tendría que haber sido nada más hasta los racionales, pero enfaticé también lo que serían los irracionales, solamente para aclarar que se toma en cuenta todos los valores posibles, ¿ok? Entonces tenemos aquí al personaje quien implementó lo que sería este diagrama, bueno, estos diagramas. Fue Hendrik Weyt Bott, quien nació en 1905 y falleció en 1982. Fue un ingeniero y científico estadounidense. Y bueno, entonces vamos a continuar con lo que sería, pues obviamente los de segundo orden, es decir, los sistemas de segundo orden. Pero antes de ello vamos a enfatizar algo rapidísimo, que de hecho ya lo vimos en el anterior video, pero aquí lo voy a hacer de forma rápida. Para un sistema que tiene una función de transferencia que involucra varios términos en serie, tenemos lo siguiente. Y ahí tenemos lo que sería pues la magnitud, ¿ok? Con los elementos que están en serie. Se van a multiplicar entre sí. Sin embargo, al aplicar el logaritmo común, la ecuación queda como se usaría en pantalla, ¿ok? Aplicamos lo que serían propiedades de los logaritmos, ¿ok? Que lo vimos desde el 4.1.1, donde ustedes pueden ver ese apartado, ¿ok? Curvas de magnitud en los diagramas de Bott. Es común expresar la magnitud en unidades de decibeles, dB, ¿ok? Eso van a ser las unidades. Y la magnitud es en decibeles, solamente que aquí agregamos el 20, ¿ok? Debido a una demostración que hicimos en ese video, en el 4.1.1, sobre el por qué tiene ese 20 multiplicando el logaritmo común de la magnitud de lo que sería nuestro sistema, ¿ok? Que sería la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, que sería J omega, ¿ok? Cuando existen varios elementos, la traza de fase es solo la suma de las fases de los elementos por separado. La escala de frecuencia que se usa para ambas trazas, magnitud y fase, es logarítmica. Esto permite a la gráfica cubrir un gran intervalo de frecuencias y también conduce a gráficas asintóticas mediante líneas rectas, ¿ok? Que son aproximaciones, porque obviamente lo que vimos en el anterior video sobre los sistemas de primer orden son aproximaciones, ya que en la realidad, cuando se trazan estos diagramas de Bott,
pues se tiene que ver de una forma suavizada, es decir, continua. Pero para nuestros problemas lo vamos a hacer con aproximaciones asintóticas. Pero bueno, eso va a ser para los ejercicios, pero para ejemplificar lo elaboré en lo que sería en MATLAB, en el cual ustedes pueden ingresar lo que sería la función de transferencia y luego lo que sería precisamente un comando en donde se le otorga realizar el diagrama de Bott de acuerdo a la función de transferencia. ¿Ok? Sistemas de segundo orden lo tenemos de esta forma estandarizada. GDS es igual a omega natural, bueno, más bien a la frecuencia natural al cuadrado, todo eso dividido entre S al cuadrado más 2 por la frecuencia natural por Xi, que en este caso Xi es lo que sería una constante de amortiguamiento relativo por S más la frecuencia natural al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener de forma estandarizada. Luego tenemos que la frecuencia natural es la velocidad angular no amortiguada, como había dicho. El Xi es el factor de amortiguamiento relativo del sistema. ¿Ok? Y luego tenemos lo que sería vamos a empezar con lo que sería un par de polos complejos, donde tenemos esta forma otra vez, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Y de esta manera vamos a cambiar lo que sería la variable S por J por omega, ¿ok? Que es simplemente la frecuencia angular. Y por lo tanto ahí es donde hacemos la sustitución pertinentemente y vamos a ir desarrollando poco a poco hasta que generemos la forma binómica. Todos estos fueron pues pasos algebraicos, de tal manera que se va a llegar a la siguiente forma, como se observa ahí en pantalla, y luego lo separamos, ¿no? Lo que sería por fracciones parciales, de tal manera que ahí es lo como generamos. Es decir, esta parte que estoy señalando ahora mismo es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿ok? Ahora pues nada más necesitamos lo que sería la magnitud, que sería de esta forma. 20 por el logaritmo y todo lo que obtuvimos en la anterior diapositiva lo colocamos en el argumento. Lo que podemos hacer es simplificar lo que está dentro por todos los pasos algebraicos que se requieren. ¿Okay? Y por lo tanto llegamos a esta expresión que está en color rojo, la que es para los de sistemas de segundo orden, donde la magnitud de lo que sería nuestro función de transferencia sería igual a menos 20 por el logaritmo de la raíz cuadrada de lo primero que está aquí, ¿ok? Ese primer término al cuadrado más este otro término al cuadrado. Y luego lo que tenemos es el ángulo de fase, que sería tangente inversa o tangente a la menos 1 de lo que sería la parte imaginaria entre la parte real. ¿Ok? Entonces hacemos la división y simplificamos, como se observa aquí en pantalla, que sería la fase igual a menos tangente inversa de 2xi por la frecuencia angular entre la frecuencia natural. ¿Ok? Y todo eso dividido entre 1 menos otra vez esa división de la frecuencia entre la frecuencia natural, todo eso elevado al cuadrado. Ahora lo más importante también sobre este tema es agarrar qué valores va a agarrar lo que sería nuestra magnitud, ¿ok? Al momento de graficarse. Eso es a partir de de alguna forma que tenga, más bien de un parámetro, que en este caso es la división de la frecuencia angular entre la frecuencia natural. Si esto es mucho menor a 1, entonces puede llegar a ser tan despreciable que se le va a valorar como 0, ¿ok? En nuestra magnitud como aquí vemos. Entonces ahí sustituimos todo lo que sería 0, ¿ok? Y tendríamos al último menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de 1, ¿ok? Y por lo tanto recordemos que el logaritmo en cualquier base que sea de 1 va a ser igual a 0. Por lo tanto sería menos 20 por 0 da 0. Entonces para aquellos valores donde sea mucho menor a 1, cuando hacemos la división de la frecuencia angular entre la frecuencia natural, va a ser para la magnitud igual a 0, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar cuando esta división sea mucho mayor a 1? ¿Ok? Se le va a apreciar muchísimo ese valor, pero el 1 que vemos aquí para esta parte, ¿ok? Este término de 1 menos la frecuencia angular entre la frecuencia natural, todo eso elevado al cuadrado, podemos decir que es muy alto y que el 1 va a ser tan despreciable que no se le considera. Entonces va a quedar aproximadamente igual a menos
y sería la frecuencia angular entre la frecuencia natural, todo eso elevado al cuadrado. Por lo tanto, ese término, esto sí va a ser importante y entonces todavía lo consideramos. ¿Ok? Y ahí es como observamos en esta situación. Pero solamente cuando precisamente esta división sea mucho mayor a 1. Ahí lo desarrollamos con mucho detalle. Pero ¿qué va a pasar también si al momento de desarrollarlo, ok, vemos que el 4 por xi al cuadrado, en este caso sobre todo xi, nuestra constante de amortiguamiento relativo, es muy pequeño, muy pequeñísimo, a lo que me refiero muy pequeñísimo, como 0.00005, y luego elevarlo al cuadrado, pues eso casi no le hace nada, va a quedar aproximadamente a 0. Entonces, en esas ocasiones, cuando la constante de amortiguamiento relativo es muy pequeño, entonces se le desprecia y va a quedar nuestra magnitud de esta forma, ¿ok? Para cuando suceda en ese momento, ¿ok? Y la fase pues sería simplemente esta parte cuando, bueno, en la situación, en la primera situación que tenemos de la fracción, de la frecuencia angular entre la frecuencia natural, que es mucho menor a 1, entonces va a ser aproximadamente a 0. Entonces todo lo que esté ahí va a ser 0. Entonces por lo tanto va a resultar como menos la tangente inversa de 0, que eso nos va a dar 0 grados, ¿ok? Si la frecuencia angular entre la frecuencia natural es igual a 1, entonces tenemos lo siguiente, como se ve ahí en pantalla. Tenemos menos tangente a la tangente inversa de infinito. ¿Qué va a ocurrir eso? Bueno, de acuerdo a todo lo que vieron en su curso de trigonometría y también parte de cálculo, pues vieron que en esta parte de tangente a la menos 1 de infinito se va a aproximar a lo que sería a 90 grados, y como tiene el signo menos, pues se iría multiplicando menos 90 grados. ¿Ok? Luego, si esta división es mucho mayor a 1, ¿qué va a pasar? Que la frecuencia angular entre la frecuencia natural se va a aproximar o va a ser igual a infinito. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que sería nuestra frecuencia angular, porque obviamente aquí pasamos la frecuencia natural multiplicando a infinito, pero todo multiplicado por infinito y una constante va a dar el infinito todavía. Entonces, la frecuencia angular va a ser igual a infinito para este caso. Y entonces aquí lo que hacemos es considerar solamente el denominador, ¿vale? En esta ocasión, lo que hacemos es sustituir lo pertinente, ¿ok? Y lo que tendríamos que hacer es ver este desarrollo en el cual tenemos menos tangente inversa de 2 por la frecuencia natural por la frecuencia angular por xi entre la frecuencia natural al cuadrado menos la frecuencia angular al cuadrado, ¿ok? Y ahí lo que hacemos es una manipulación algebraica, ¿ok? Se demuestra que ambas expresiones son equivalentes, entonces evaluamos. Aquí tenemos que xi es igual a menos tangente inversa de 0, ¿ok? Que en esta ocasión es 0 grados. A pesar de que el análisis matemático está bien elaborado, en los diagramas no corresponde de esta manera. Entonces debemos analizarlo con la función de transferencia, ¿ok? Aquí hubo como un problema cuando se le desarrolla para lo que sería cuando tiende a infinito, ¿ok? Porque obviamente está bien el desarrollo, pero hay un problema porque obviamente al hacerlo matemáticamente no corresponde el valor. Por lo tanto lo vamos a hacer a través de la función de transferencia, donde lo tenemos de esta forma, ya en el dominio de la frecuencia. Cuando la frecuencia tiende a infinito, tenemos lo siguiente. ¿Ok? Como se ve ahí en pantalla. Esto quiere decir que crecerá de forma negativa y tiende a 180 grados o pi radianes. Entonces, nuestra fase en esta ocasión va a ser igual a menos 180 grados. Cuando la frecuencia se empieza a elevar, va a tender la fase a ser menos 180 grados. ¿Ok? Ahora vamos con un par de polos complejos. Bueno, antes de ello, perdón, es colocar el ejemplo de lo que sería el diagrama de Bott. Aquí tenemos los diferentes valores para la constante de amortiguamiento relativo, donde tenemos un 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 1.5. Como vemos, entre más sea el amortiguamiento relativo, es decir, tenga mayor resistencia, por así decirlo, se va a ver como un tope, por así decirlo, ¿ok? Va elevándose muchísimo y otra vez va para abajo, ¿ok? Parecido, casi parecido a lo que serían los sistemas de primer orden, solamente que aquí va a tener como, por así decirlo, un tope, ¿ok? O una elevación. Pero si nuestro
más bien cuando es bajo la constante de amortiguamiento relativo. Si es alto, bueno, relativamente alto, que en este caso es 1.5, vean que se atenúa y solamente va a pasar sin tanto problema. ¿Ok? Eso es más que todo el significado. Y bueno, ahí están las asíntotas de baja frecuencia y de alta frecuencia, es decir, las aproximaciones. ¿Ok? Y nuestro parámetro, que sería pues la frecuencia, nuestra frecuencia angular entre la frecuencia natural, que sería para desarrollar ese diagrama. Y ahí tenemos lo que sería la fase. ¿Ok? También parecida a lo que sería para los sistemas de primer orden. Sin embargo, aquí vemos que en lugar de llegar a menos 90, va a llegar hasta menos 180. ¿Ok? Entonces va a cambiar de forma brusca, por así decirlo, de esta manera. ¿Ok? Como se observa ahí en pantalla, y de acuerdo a los diferentes valores de lo que sería la constante de amortiguamiento relativo. ¿Ok? Ahora sí vamos con el par de ceros complejos. Ahora lo tenemos de esta forma. Es muy rara la ocasión que se presente de esta manera. Es decir, el par de ceros complejos también viene de la mano con un par de polos complejos. ¿Ok? Pero vamos a ver qué pasaría de esta forma. ¿Ok? Vamos a cambiar lo que sea S por J omega. ¿Ok? Es decir, pasar del dominio S al dominio de la frecuencia. ¿Ok? Ahí lo desarrollemos, perdón. Y lo que sería, aquí tenemos la forma binómica, la parte real y la parte imaginaria, y lo ponemos en la forma, lo que sería el módulo o la magnitud de la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, que sería igual a menos 20 del logaritmo común de la raíz cuadrada de este término al cuadrado más este otro término al cuadrado. ¿Ok? Igual lo que sería la fase, tangente inversa de 2chi por lo que sería esta división, que ya la hemos estado mencionando anteriormente en las diapositivas, y lo que sería 1 menos otra vez ese término, todo eso elevado al cuadrado. ¿Ok? Tiene todo lo opuesto al de los polos complejos. En la fase cambia de 0 grados a 180 grados, cruzando los 90 grados. La magnitud tiene su cresta hacia abajo y luego va subiendo. Pero hay que tener algo muchísimo en claro, ¿ok? Con estos diagramas para lo que sea un par de ceros complejos. Esa curva, bueno, ¿cómo se va a hacer? Porque vamos a necesitar en qué frecuencia, ¿ok? Que va a ser la frecuencia de resonancia. Ahorita lo vamos a ver. Es decir, la frecuencia en donde se hace ese pico, pero solamente se va a aplicar para el par de polos complejos, no para el par de ceros complejos. ¿Ok? Para este caso se desarrolla de esta manera porque es debido a la consecuencia algebraica, es decir, a los términos matemáticos, no tanto una dirección, un sentido físico, como es la otra parte o la otra contraparte del par de polos complejos, que eso sí tiene que ver con la relación física matemática. El otro, en este caso, para el par de ceros complejos, es totalmente relacionado a las matemáticas, es decir, a la manipulación algebraica. Eso es lo que va a ser diferente. Los picos suavizados no son causados por la dinámica del sistema, sino por el efecto algebraico. Por lo tanto, no tiene sentido la frecuencia de resonancia y pico de magnitud que veremos a continuación. Son dos conceptos clave que igual creo que, si no mal recuerdo, en análisis de circuitos se vio esa parte. Bueno, se vio la frecuencia de corte y también lo que sería esta parte, la frecuencia de resonancia. Entonces tenemos la frecuencia de resonancia y pico de magnitud. Esto donde Gs es igual a la frecuencia natural al cuadrado, entre S al cuadrado más 2 por la frecuencia natural por S más la frecuencia natural al cuadrado. De esta manera S es igual a J por omega, y de ahí lo vamos sustituyendo correspondientemente. Formamos la forma binómica, tenemos su magnitud, se le llama frecuencia de resonancia, en la que el módulo de la frecuencia de transferencia alcanza su máximo. Eso es encontrando lo mínimo al denominador de su raíz cuadrada, ya que lo que se encuentra en el numerador no afecta encontrando su máximo, ya que usaremos el concepto de la derivada. ¿Ok? Recordemos lo que sería la derivada en su concepto geométrico, en el que se vio que en donde tenemos una cierta curva, en donde se hace la mayor, donde la pendiente, es decir, sí, la pendiente que se va formando por la diferencia para encontrar precisamente la diferencia entre dos puntos de alguna curva, de una función, ¿ok? En esta ocasión se va a ver en el punto donde no hay cambio, es decir, por ejemplo, en una cresta, ahí no hay cambios, entonces, por lo tanto, ahí es donde se genera la frecuencia de resonancia. De hecho, lo vimos gráficamente en lo que sería el par de polos complejos, ¿ok?
Entonces, bajo esa premisa, lo que está en el, voy a regresarme tantito, en lo que está abajo en el denominador es lo que vamos a estar derivando, es decir, esta parte del argumento de la raíz cuadrada. Entonces, como tal, la derivada de todo esto respecto a lo que sería la frecuencia angular es igualado a 0. ¿Okay? Y hacemos lo pertinente, ustedes lo pueden hacer de forma personal para que vean que esto se realizó y por lo tanto resultó de esta forma. ¿Okay? Y lo que hacemos es ir despejando lo que sería nuestra frecuencia, la que no tiene una n, porque es simplemente libre, por así decirlo. Lo otro no, la frecuencia natural ya viene con la forma que tiene nuestra función de transferencia de segundo orden. Entonces, por lo tanto, la frecuencia angular va a ser la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, ahí sustituimos lo pertinente hasta despejar la frecuencia de resonancia, que sería la frecuencia natural, por la raíz cuadrada de 1 menos 2 xi al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Bueno, en esta ocasión, ¿qué necesitamos para que esto se cumpla? Bueno, que el argumento de la raíz cuadrada sea mayor o igual a 0. ¿Ok? Pero en esta ocasión no se va a ser igual a 0. ¿Ok? Tiene que ser mayor a 0. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, sería 1 menos 2xi al cuadrado. Por lo tanto, vamos despejando. Aquí lo que recordamos todo lo que sea en álgebra, las desigualdades. En este caso, uno está sumando, pasa al otro lado restando. Y por lo tanto va a quedar tanto a la izquierda como a la derecha negativos. Y por lo tanto multiplicamos tanto a la izquierda y derecha por un negativo, pero va a cambiar la desigualdad. ¿Okay? Si esto era mayor a esto, ahora va a ser menor al de la izquierda que la derecha. ¿Okay? Como queda aquí en pantalla. Y por lo tanto, al despejar xi, quedaría que xi tiene que ser menor a 1 entre la raíz cuadrada de 2. ¿Ok? El pico de magnitud es el valor máximo del módulo de la función de transferencia siempre y cuando xi sea menor a 1 entre la raíz cuadrada de 2, es decir, cuando ocurre la frecuencia de resonancia. Y ahí otra vez colocamos lo que sería nuestra frecuencia, nuestra función de transferencia en el dominio de la frecuencia, pero teniendo en cuenta la frecuencia de resonancia. ¿Ok? Por lo tanto, lo que hacemos aquí es decir lo siguiente: la frecuencia de resonancia al cuadrado es igual a lo que sería la frecuencia natural al cuadrado, y todo esto multiplicado por 1 menos 2 xi al cuadrado. ¿Okay? Lo que hacemos pues simplemente es hacer, la forma de la frecuencia natural al cuadrado menos la frecuencia de resonancia al cuadrado igual a 2 xi al cuadrado por la frecuencia natural al cuadrado. ¿Ok? Y por lo tanto, eso lo podemos sustituir en este apartado. Bueno, en esta parte, perdón. En la parte del denominador de nuestra función de transferencia en el dominio de la frecuencia con la frecuencia de resonancia. ¿Ok? Por lo tanto, aquí lo que hacemos, pues simplemente es colocarlo, o bueno, más bien simplificarlo, de tal forma que ya con la frecuencia de resonancia, su magnitud, es decir, el pico de magnitud sería igual a 1 entre 2 xi por raíz cuadrada de 1 menos xi al cuadrado. Siempre y cuando tengamos en cuenta lo siguiente, en que 1 menos xi al cuadrado tienes que ser mayor a 0. ¿Ok? Al pasarlo, va a pasar aquí negativo. Esto también va a ser negativo. Entonces, menos por menos, tanto a la izquierda como a la derecha, va a dar positivo. Y esto va a cambiar. Y luego tenemos lo que sería xi al cuadrado. Tiene que ser menor a lo que sería 1. Y bueno, ya sería pasar la raíz cuadrada al otro lado. No pasa nada porque raíz cuadrada de 1 es 1. Y por lo tanto nos tiene que decir lo siguiente, que xi tiene que ser valorado a mayor a 0, pero menor a 1. ¿Ok? Eso va a ser las dos restricciones. Aquí tenemos una primera restricción para xi y otra segunda restricción para xi. ¿Ok? ¿Y cuánto es 1 entre la raíz cuadrada de 2? Sería 0.707. Recordemos que ese valor es cuando alcanza una magnitud apreciable, por así decirlo, y va cambiando lo que sería nuestra frecuencia. Es decir, ahí es cuando empieza un cambio, hablando de lo que sería ya los diagramas de Bott, en cuanto a la magnitud y la fase, como lo que fue con la frecuencia de corte. Aquí también esa magnitud es lo que hace el cambio. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, bueno, para xi, en esta ocasión no para la frecuencia. Resumen de los dos casos, tenemos lo siguiente: el par de ceros complejos y el par de polos complejos. ¿Ok? Ahí está su magnitud, cómo se va a graficar con sus aproximaciones, comentarios, es decir, cuándo se ocupan. En este caso, para una frecuencia menor o igual a la frecuencia natural, va a ser 20 por el logaritmo de la frecuencia natural al cuadrado. Y cuando la frecuencia
sea mayor a la frecuencia natural, ahí va a ser 40 decibeles por década, ¿ok? Lo que va a estar creciendo. Caso contrario para lo que sería el par de polos complejos, ¿ok? Totalmente lo opuesto. Esto también la gráfica se ve totalmente lo opuesto para lo que sería la fase. ¿Ok? Aquí están los comentarios en el cual va a ser los intervalos donde vamos a estar viendo los cambios de 0 grados, de 90 grados por década y 180 grados para lo que sería la fase. Y obviamente lo contrario para lo que sería el par de polos complejos y los comentarios. Sin embargo, esto es para solamente, sí, solo sí, para los par de polos complejos. ¿Ok? De esta forma. Solo aplica estos tipos de sistemas al par de polos complejos. Como repito nuevamente lo que sería el par de ceros complejos, la forma que se llega a desarrollar este pico es por solamente la manipulación o simplemente el darle valores a la parte algebraica, ¿ok? No es tanto por un concepto físico. Y bueno, vamos a ver dos ejemplos para que quede claro toda esta parte. Dibujar los diagramas asintóticos de Bott para un sistema que tiene una función de transferencia de g de s igual a 100 entre s al cuadrado más 6s más 100. Solución en la siguiente, la función de transferencia anterior tiene la forma estándar como sigue. Ahí podemos identificar la frecuencia natural al cuadrado, que sería igual a 100, y por lo tanto lo podemos despejar y nos quedaría como 10 radianes por segundo. 2 por la frecuencia natural por xi es igual a 6, ¿ok? Entonces xi es igual a 6 entre 20, y eso sería en decimal 0.3. Aquí nos preguntamos si ese xi es menor a 0.707. Pues sí, ¿no? Se cumple. Ahí se ve, obviamente. Luego tenemos que xi es mayor a 0. Sí. ¿Es menor a 1? Sí. Por lo tanto, sí va a tener lo que sería su pico. ¿Ok? Y bueno, también el concepto de la frecuencia de resonancia. ¿Ok? Entonces la frecuencia de resonancia va a ser igual a 9.055 radianes por segundo. Su magnitud o pico de magnitud sería 1.75. Y vamos a pasarlo ahora sí en la escala, que sería 20 por el logaritmo de 1.75, nos da 4.86. Y en la gráfica que yo lo realicé en MATLAB 2024, la marca registrada, empresa registrada, tenemos una magnitud y una fase. Y ahí es donde vemos las partes, ¿no? Aquí se separó, donde tenemos la primera función de transferencia, que es igual a 100, la constante, ¿ok? O simplemente la ganancia constante, que sería G1S, tenemos G2S, ¿ok? Que sería 1 entre S al cuadrado más 6S más 100. Y tenemos la total, que sería GS igual a G1 por G2, que sería la parte en color negro. Y vemos que aquí apenas si se ve, aquí es donde ocurre lo que sería la frecuencia de resonancia, ¿ok? Que se ve que es 9.055. Apenas lo podemos ver, tendríamos que ponerlo en MATLAB e ir acercando, haciendo zoom para encontrar el valor correspondiente. Sin embargo, lo podemos calcular matemáticamente y lo que sería la magnitud sería 4.86, ¿ok? Que sería apenas esto, apenas si se ve, ¿ok? Y obviamente aquí tenemos lo que sería el diagrama de fase, en donde vemos el cambio, ¿no? El cambio ocurre cuando se empieza después a una década antes a lo que debería ser, ¿ok? Debería de ocurrir en esta parte. Ustedes piensan que es 10 a la 1, ¿no? Debería de ocurrir el cambio desde 10 a la 0, ¿ok? Y aquí es donde pasa, debe pasar por lo que serían 90 grados cuando en la primera década, ¿ok? Que sería esta parte. Y ya luego de ahí se atenúa hasta 180 grados después de la siguiente década, ¿ok? Y un segundo ejemplo, dibujar los diagramas asintóticos de Bott para un sistema que tiene una función de transferencia de GDS igual a S al cuadrado más 4S más 25. Solución, la función de transferencia anterior tiene la forma estándar como sigue. S al cuadrado más 2 por la frecuencia natural por xi por S más la frecuencia natural al cuadrado. La frecuencia natural al cuadrado es igual a 25. La frecuencia natural es igual a 5 radianes por segundo. Y la multiplicación de estos dos, de 2 por la frecuencia natural por xi es igual a 4. Tenemos que xi es igual a 4 entre 10 y eso sería xi igual a 0.4. ¿Ok? Y ahí lo tenemos, ¿no? Lo que sería nuestro diagrama de Bott, donde tenemos la magnitud y la fase. ¿Ok? Y esto pues ya no tiene nada que ver con lo que habíamos dicho de la frecuencia de resonancia, ni tampoco el pico de magnitud. Solamente aplica para aquellos par de polos complejos, ¿ok? No para el par de ceros complejos. Y bueno, vamos a llegar a unas conclusiones generales para que puedan interpretar esta parte. Par de polos complejos, un pico más pronunciado en la respuesta en frecuencia significa que el sistema amplifica mucho las señales cerca a la frecuencia de resonancia,
Hay un alto almacenamiento de energía, el sistema es más sensible o responde más rápido ante perturbaciones o ruido cercana a esta frecuencia de resonancia. Por ejemplo, en un sistema mecánico translacional, un resorte con poca fricción vibra muchísimo si se excita a su frecuencia natural. Y para el par de ceros complejos, aunque su significado en un sistema físico dinámico sí afecta la salida del sistema, un pico más pronunciado indica que el sistema aplica ciertas frecuencias por el efecto del numerador. Es útil en el diseño de filtros pasivos, no implica oscilaciones naturales con la frecuencia natural ni almacenamiento de energía. ¿Ok? Eso es lo que va a ser diferente entre estos dos. ¿Ok? Para el par de polos complejos y el par de ceros complejos. Y bueno, llegamos a lo que sería la bibliografía. Si es que existen más dudas, pueden consultar los siguientes libros, en el cual está Kuo, de sistemas de control automático, Ogata, sistemas dinámicos, Bolton, ingeniería de control, y Dorf, que sería sistemas de control moderno. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver lo último, lo que serían las aplicaciones y la interpretación de los diagramas de Bott. ¿Ok? Sobre todo voy a estar poniendo lo que serían los sistemas eléctricos, lo que serían los filtros de pasa altas y pasa bajas, en el que pues vemos lo que sería ahí aplicándolo en la parte de, bueno, ahora también hay carreras que es ingeniería de sonido, y bueno, lo que sería pues implementar lo que serían micrófonos y bocinas, en el cual pues se amplifican o se atenúan ciertos valores de la frecuencia, que es muy diferente a lo que sería un amplificador operacional, porque el amplificador operacional aumenta la magnitud, pero el otro no. Es debido a que se le va atenuando la frecuencia y va eliminando cierta parte de la magnitud de esa frecuencia. ¿Okay? Más que todo está en función de la frecuencia a quitar, y el otro no. El amplificador operacional tiene que ver más con una configuración electrónica, para que ustedes puedan ver esa diferencia puntual, que tiene mucha relación con electrónica. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten, y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba un video de ciencias virtuales se les pueda notificar en el momento. Si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día de semana. Hasta pronto.